Amigos, listos para el primer video del día. Hace como un tiempecito que como quien dice no reaccionábamos a cosas de Twitter, a cosas del chiringuito. Bueno, hoy no es nada del chiringuito, afortunadamente, porque ya hasta a veces cansa lo del chiringuito. Pero sí hay algo de David Bernabéu que tenía guardado hace unos días y que no quería dejar pasar por alto. También hay algo que vamos a ver de La Cobra, muy interesante. Y también vamos a ver algo de Solo para Culés y la nueva propuesta. ¿Se acuerdan del tema del crowdfunding? Pues bueno, tienen una nueva propuesta para intentar sacar dinero. A ver si el año que viene no vuelven a hacer el ridículo que hicieron esta misma temporada por el tema de Nico Williams. La verdad va a quedar un video bastante interesante y que bueno, me gustaría disfrutar con ustedes, lo de siempre. Una sola cosa les voy a pedir y es que me acompañen hasta el final de este video y cuando finalice el mismo me hagan saber sus opiniones en los comentarios. Así que vamos a arrancar con este video de David Bernabéu porque me parece sencillamente brillante. También creo que podemos decir, muchachos, que muy de la mano de lo que normalmente vemos en el programa del tipo este que Rubén Martín creo que se llama, es el nivel habitual. Vives en una era en la que eres antimadridista declarado, en una era en la que el Madrid es campeón de Liga, campeón de Europa, ficha a Mbappé. O sea, ¿se puede sobrevivir a eso siendo antimadridista? Es que es jodido, ¿eh? Sí, yo creo que sí, porque primero también hay que reconocer los momentos en los que estás. O sea, si el Madrid ha hecho una serie de cosas mucho mejor que el Barça, pues se dice y no pasa nada. Vale. Y segundo, por mejor que esté el Madrid ahora, verás, lo de los 4 años de Pep no lo van a superar jamás. Entonces, pero Bernabéu, una cosa. Pero no, es que ganen, aunque ganen 15 más. Pero vives esos de 14, de 18, 4 años. Vives de una relación que te hizo feliz hace muchos años. Tienes que sí, soltar. pero es que ellos no lo han superado. Es que no lo han superado. Y no lo superarán jamás. A ver, ahí para empezar, está hablando de 14 títulos en no sé cuánto tiempo y asegura que los madridistas no hemos superado lo de Guardiola cuando prácticamente Guardiola siendo el tipejo que es y apenas vio que ya el Madrid como que empezaba a buscarle la vuelta y las cosas empezaban a cambiar, él decide marcharse del Fútbol Club Barcelona. También se habla de que hubo unas ciertas diferencias con la institución, pero que nosotros no hemos superado esto cuando hemos revolcado a Guardiola en la Champions con el Bayern, con el Manchester City. Es que me parece realmente ridículo, ridículo. Y bueno, tocaría también preguntarse, un ejercicio autocrítica no estaría mal, ¿qué sería de la carrera de nuestro amigo Cabeza de Rodilla sin nuestro amigo Negreira? Es que es sencillamente maravilloso, pero bueno, que sigan creyendo que nosotros estamos traumados por la época de Guardiola y que no importa que ganemos 15 Champions más, todos lo intentan desacreditar. Es que se siente como duele esas 15 Champions. Pero bueno, chicos, lo cierto es que ¿qué le vamos a pedir a David Bernabéu? Sabemos qué clase de tipo es David Bernabéu y no podemos exigirle al perro que nos dé leche de vaca. Vamos a escuchar ahora lo de Solo para Ridiculez, que bueno, esta gente es llamativo, va de ridículo en ridículo, escuchemos. Es más, si el entrenador tuviera camiseta, que no la tiene, después de Lamine Yamal, sería la más vendida. Es más, le invito a marketing del club que haga un polo específico del entrenador. Es un tío de marketing. No, que haga un polo específico del entrenador con el 0-0 en la espalda y la gorra. Tú tienes un aire, ¿eh, Hansi? Sí, tengo un aire. No, un 0-0 en la espalda con Hansi Flick. Yo te aseguro que ese polo lo veríamos en la grada. Sí, pero vamos, a centenares, a centenares. Es que son sencillamente maravillosos. A mí me causa mucha risa porque estos mismos discursos y estas ridiculeces las veníamos escuchando desde el tema de Xavi, que por cierto se habló mucha mierda de Xavi. Ahora Xavi quedó en el olvido porque está muy enganchado con Hansi Flick y esta gente está como en un constante bucle. Si las cosas no empiezan a ir bien con la Hansi Flick neta, probablemente escuchemos cantidad de barbaridades incluso en este mismo programa. Acuérdense de mí, por cierto, ayer salió que Vinicius va a ser nombrado como Balón de Oro, que ya France Football se lo ha notificado. Ya sabemos que
que este tipo de cosas siempre se dicen antes de que se celebre la ceremonia. Y bueno, realmente es que estoy preparando un video muy interesante de gente que se rió del tema del Balón de Oro y bueno, ahora se lo van a tener que tragar en tan solo unos pocos días, realmente aproximadamente un poco más de un mes. Y bueno, es lo que les estoy diciendo, esta gente que es maravillosa, son una, no sé, no me explico cómo el Barça está en bancarrota teniendo estos genios, estos cuatro fantásticos ahí, si son más brillantes que Mbappé, Vinicius, Rodrigo y Bellingham. Pero bueno, pasemos al siguiente video porque como les digo, el nivel es el que es, sabemos qué clase de gentuza hay aquí involucrada. Y bueno amigos, vamos a escuchar a la Cobra relacionada a la asistencia que le da Vinicius en el partido contra el Español, que es espectacular, es de ser el mejor futbolista del mundo. Y bueno, aquí la Cobra habla un poco de esto, se saca la camiseta no solo del Barça, sino también la de Argentina, para elogiar lo que ya todos sabemos. Aquí abajo me va a tocar colocar una imagen en esta sección donde está el partido, porque si no obviamente me van a censurar el video. Pero ténganlo en cuenta porque ahí él está reaccionando a la asistencia. Pero quiero que obviamente nos quedemos con lo que ha dicho la Cobra, que siempre le he dicho, pese a algunas barbaridades que ha dicho, es un tipo bastante sensato y que dice las cosas como las piensa, al menos la mayoría de las veces que yo he escuchado clips suyos. Vamos a escucharlo. El medio Mbappé, el centro que vino para Mira el pase que metió Vinicius. Mbappé y lo pone a correr a Vinicius por el medio, Fran García por Mira el pase que metió Vinicius, te lo pido por favor. Mira el pase que metió Vinicius, te lo pido por favor. el medio Mbappé, el centro que vino para Rodrigo. ¡Gol! ¡Gol! El pase que metió Vinicius Junior es una bestialidad, chat. Es una bestialidad. Es pase de crack, amigo, ¿eh? Es un pase de crack. Yo le digo 3 dedos, pero el piberío le dice trivela, bien en redes sociales. Real Madrid, conexión brasileña para otro gol del Real Madrid. Vinicius, 3 dedos para ¿Qué pase le metió, amigo? empujarla a Rodrigo. El Madrid lo da vuelta a 15 minutos del... Amigo, tengo que leer en el chat cosas que me duelen. A ver, es cierto que tampoco es que sean las palabras más sabias del mundo, pero creo que no hacen falta cuando sus expresiones de ser, bueno, de saber que tienes en contra en el equipo rival al que es el mejor futbolista del mundo. Y da la sensación, muchachos, y sobre todo ahora que Vinicius se va a convertir de manera oficial y votado por otros futbolistas en el mejor futbolista del mundo, que ya muy poca gente se atreve a cuestionarlo. La cantidad de personas que se atreven a cuestionar a día de hoy a Vinicius son realmente bien poco, al punto de que han tenido que empezar a atacarlo a él de muchas maneras, como ya lo hemos visto. Y es precisamente por eso, porque decían es muy malo, es muy malo, es muy malo, y como ya no pueden vender que es muy malo, ahora se inventaron otro tipo de cosas. Pero bueno, vamos a cerrar con uno de Víctor Lozano, que me pareció asquerosito, pero muy al nivel de este pedazo de sinvergüenza. Y bueno amigos, aquí está básicamente el clip de Víctor Lozano, que me pareció, bueno, como les decía, muy al nivel de lo que es este personaje. Por cierto, vi ahí que este amigo Miguel Serrano, el youtuber este del Real Madrid, periodista, además con una trayectoria importante, le ha dado un repaso absolutamente histórico. Y bueno, realmente es llamativo. Es llamativo. De pronto, si no veo que se me alarga mucho esto acá, les coloco rápidamente el enganchón, por llamarlo entre comillas, o la humillada que le echó Miguel Serrano a Víctor Lozano este, que es un retrasado con todas las de la letra. Para ganar esta liga, y no quiero que os ilusionéis, no quiero que os ilusionéis, para ganar esta liga habrá que sacarle por lo menos 10 puntos al Club Estado de Madrid, porque no nos van a dejar. El Madrid ya va tiene más penaltis que partidos. El Madrid, cada vez que tiene un problema, sale el trencilla al rescate. A nosotros nos machacan. No, si lo digo desde aquí. Dilo aquí. Lo digo desde aquí, o sea... No, siéntate aquí. Siéntate aquí porque es que quiero que lo digas y que hables de lo de Endrick. Te lo dejo a ti. Quiero hablar en el contexto general en el que nos encontramos, en el que ahora mismo hay un club que está protegido desde todas las esferas, desde la política, desde la arbitral, a nivel federativo, etc. Incluso en el femenino, un escándalo ayer en el partido entre el Real Madrid y el Athletic Club, que nos tiene absolutamente sometidos al resto de equipos, absolutamente sometidos. No nos van a dejar ganar esta liga. Si el Barça quiere ganar esta liga, va a tenerle que sacar no menos de 8 o 10 puntos de diferencia al Madrid en las últimas jornadas, cosa harto improbable. Es imposible. El Madrid lleva más penaltis que partidos.
El Madrid cada vez que tiene un problema sale al rescate al colegiado aquí y en Europa. Es absolutamente escandaloso. Se tapan todas las desvergüenzas. Lo de ayer en el Madrigal, que no hayan expulsado al jugador del Villarreal, es absolutamente surrealista. No hay una jugada más clara que esa, hasta desde el VAR. Jugadas en las que no entran a participar los árbitros cuando no... Yo, sinceramente, y lo digo de corazón, no quiero que os ilusionéis. No quiero que os ilusionéis porque no van a dejar que el Barça gane la Liga. Es que Sobre Nico Williams. son sencillamente brillantes. Para ganar Totalmente en serio, a mí me da la sensación de que llega un punto de estos amigos que realmente se creen que el Madrid está favorecido siempre y que el Barça sale perjudicado. Es que, mira, ahora que están hablando, están escandalizados. Llevaban tantos años haciéndonos tragar mierda con lo de Negreira, que al Madrid, ellos se acostumbraron a vivir con que al Real Madrid no se le puede pitar un penalti. Es que lo normal, un equipo que tiene los mejores futbolistas del mundo, que llega con tanta constancia al área, es natural que estos jugadores desequilibrantes terminen desquiciando al rival y les terminen cometiendo penaltis. Es que es increíble, están escandalizados por esto, me parece de las cosas más increíbles que he visto en mi vida. Y bueno, como les digo, ahora sí conviene hablar del saldo arbitral, pero bueno, a mí me gustaría entrar en debate con un asquerosito de estos y decir, a ver, vamos a analizar, está bien, analizamos estas jornadas de liga, de los penaltis que le han hecho al Real Madrid, podemos debatir cada jugada, pero también apenas terminemos esto, hablemos del saldo arbitral, que por lo que sea en otras temporadas no importaba o no les interesaba hablar. Es que son retrasados y probablemente muchos de ellos no lo son, sino que son tan astutos que saben que se dirigen a gente que les da de comer, que son unos acomplejados y le van a creer absolutamente cualquier cosa que se diga. Les coloco lo de Miguel Serrano y ya nos vamos. A ver, les pongo un poquito en contexto para no alargar mucho ya esta parte final del video, pero les explico muy rápidamente. En el partido contra el equipo el Alavés, se vio una imagen en la que a Bellingham lo único que yo le vi claro fue decir shit, que significa mierda en inglés. Y bueno, básicamente allí se informó de todo, que Bellingham le había dicho mierda al árbitro. Y Miguel Serrano, como se pueden percatar aquí debajito, trata de explicar, dijo textualmente what a piece of shit. Y eso no es eres en ningún caso. Se traduce como qué pedazo de mierda. Y podría referirse a la situación o por ejemplo, Ahí explica básicamente que Bellingham, que seguramente lo haría con la intención de tirárselo al árbitro, pero lo dijo como lo explica bien Miguel Serrano. Y este retrasado de Víctor Lozano le dice el políglota, jajajaja, un tipo que apenas sabe hablar y escribir en castellano y que cuando lo hace es con serias dificultades para que se le entienda. Nos viene aquí a dar clases, jajajaja, jajajaja. Y Miguel Serrano, y muy inteligentemente, le coloca el siguiente tweet. Le dice: soy ciudadano estadounidense y he estado más de 20 años trabajando por todo el mundo en inglés y en español. Cuando entrevistes a leyendas del deporte mundial en un perfecto inglés en directo y traduciendo delante de miles de personas, me avisas. Eres un pobre hombre, Víctor. ¿Qué quieren que les diga? Es más claro imposible. Es que le ha pegado un repaso histórico y es verdad que este hombre se venga a inventar cosas de Miguel Serrano solamente para intentar seguir manipulando de la manera correcta. Es que me parece sencillamente asqueroso. Y bueno, imagínate tú tener que decirle eso a un periodista con la trayectoria de Miguel Serrano y siendo tú un pobre muerto de hambre que está lamiéndole las botas a un tipo como Albert Lezán, que bueno, ya también le conocemos el historial. Lamentable. Para que se hagan una idea de quién es el tal Víctor Lozano hágame saber sus opiniones en los comentarios, déjame tu like, suscripción, gracias por acompañarme, nos vemos en un próximo video y chao.